Hola a todos, hoy les traigo un nuevo manhwa para el canal, espero les guste. La meta es de 2500 likes y 150 comentarios. Sin nada más que decir, comencemos. La historia comienza con el protagonista, el perro de la familia Baskerville, Vikir Van Baskerville, cuya cabeza se encontraba bajo la guillotina. Había sido un perro leal a la familia, pero fue sentenciado a muerte por cargos falsos de asociación con el clan de los demonios. Al enfrentarse a la muerte, Vikir hizo una promesa: si volviera a vivir, no lo haría como un sabueso otra vez. Después, se despertó en una cuna, desorientado y confundido. Pensó que estaba en el infierno, ya que el entorno era ruidoso y su cuerpo pesado. Parecía que Vikir estaba en una guardería, rodeado de muchos niños que lloraban. Mientras tanto, el patriarca de la familia Baskerville, Hugo Le Baskerville, inspeccionaba la cuna de los niños. Deambulaba por la habitación y, al verlos llorar, los descartó como insignificantes, refiriéndose a ellos como basura. Sin embargo, cuando se acercó a Vikir, notó que era más tranquilo que los demás. Hugo ordenó que trasladaran a Vikir a la cuna de las espadas, y su asistente obedeció sin dudar. Mientras yacía en la cuna, Vikir miró a Hugo con puro odio. Sabía que Hugo era el principal culpable de las falsas acusaciones que llevaron a su ejecución. Fue entonces cuando Vikir comprendió que había retrocedido en el tiempo hasta su infancia. En su vida pasada, Vikir había nacido en una familia ilegítima y creció en un entorno pobre. Había sido entrenado como un perro de caza leal, dispuesto a cumplir cualquier trabajo sucio para la familia Baskerville, todo con la esperanza de ser reconocido. Sin embargo, su lealtad fue recompensada con una sentencia de muerte, ya que sabía demasiado. Vikir juró que no volvería a vivir como antes y que se vengaría. Pero, siendo un recién nacido, sabía que no podía hacer mucho por el momento. Ser trasladado a la cuna de las espadas representaba una buena oportunidad para fortalecerse. En la familia Baskerville, los niños debían pasar por una prueba conocida como la cuna de las espadas. Eran arrojados a un laberinto de espadas y, al final, debían llegar al río Estigia para ser examinados por su talento. Este río legendario transformaba los cuerpos de los niños en hierro, pero solo afectaba a un número limitado de ellos. Llegar primero era crucial. El primer paso para alcanzar el río era atravesar una pared de cuchillas en forma de hélice, una tarea extremadamente difícil. Mientras Vikir se arrastraba a través del laberinto, recordó su vida pasada, cuando fue rechazado por sus hermanos y no logró recibir el efecto del río que tanto necesitaba. Esta vez, estaba decidido a monopolizar la bendición del río Estigia durante el mayor tiempo posible. De repente, Vikir cayó al río. El agua penetró en su cuerpo a través de los cortes, causándole un dolor intenso, pero él sabía que debía soportarlo. Los asistentes que observaban desde fuera le gritaban que saliera, temiendo que muriera si permanecía demasiado tiempo bajo el agua. Hugo observaba con expectación y preguntó al mayordomo principal, John Barrymore, cuánto tiempo había pasado. Barrymore respondió que habían transcurrido 7 minutos. Hugo se rió, afirmando que Vikir podría morir. Sin embargo, Vikir estaba decidido a absorber todo el poder del río. Finalmente, comenzó a ahogarse cuando el agua entró en su boca. Justo antes de perder el conocimiento, Hugo lo sacó del agua con una sonrisa satisfecha. Comentó que Vikir era muy codicioso, incluso al beber agua del río Estigia. Fue entonces cuando notó que el niño ya tenía dientes, algo sorprendente. Hugo preguntó el nombre de Vikir y, al escuchar, Vikir Van Baskerville, sonrió, diciendo que había nacido un hijo muy codicioso. Mientras tanto, Vikir, todavía algo consciente, pensaba en aprovechar ese tiempo para afilar sus colmillos en secreto. Él estaba decidido a arrancarle la cabeza a su amo cuando llegara el momento, y lo haría con sus propias manos. La familia Baskerville también desaparecería en la historia por sus propias manos. Vikir Van Baskerville nació como hijo bastardo de Hugo Le Baskerville, un renombrado noble de su tiempo. A la tierna edad de 8 años, era evidente que Vikir poseía una inteligencia extraordinaria que superaba con creces a sus compañeros. Sin embargo, dentro de la familia Baskerville, se le consideraba nada más que ordinario, ya que no poseía el linaje directo del prominente clan familiar. A medida que Vikir crecía, comenzó a explorar diferentes campos de interés y finalmente se decidió por los traicioneros caminos del asesinato, el espionaje y la conquista.
A los 20 años ya se había embarcado en varias misiones que demostraron su impresionante conjunto de habilidades. Pero a pesar de sus logros, Vikir seguía sintiéndose inadecuado en comparación con aquellos de linaje directo. A los 30 años, la puerta que conducía al reino demoníaco se abrió, marcando el comienzo de una aterradora invasión de los clanes demoníacos. Vikir, ahora un guerrero experimentado, dio un paso adelante para defender su reino, participando en batallas en las que masacró a los monstruos que enfrentaba. Durante los siguientes 5 años, Vikir soportó la era de destrucción, luchando incansablemente para proteger a su pueblo. Cuando la larga guerra finalmente llegó a su fin, fueron los humanos quienes salieron victoriosos. Por su inquebrantable lealtad y valentía, Vikir fue recompensado con el reino. Sin embargo, la recompensa no fue la que esperaba. En lugar de ser elogiado y celebrado por sus esfuerzos, fue objeto de acusación infundada y falsas que lo llevaron a su ejecución mediante guillotina. Vikir se despertó en su cama y se dio cuenta de que estaba en una guardería. Miró a su alrededor y comprendió que había absorbido con éxito el poder del río Estigia. Este logro marcó un punto de partida más prometedor que en su vida anterior. De repente, la puerta se abrió y una criada entró en la habitación. La mujer murmuró sorprendida por la orden de colocar algo en la cama del joven maestro Vikir. Este se sorprendió al escuchar que alguien en la familia Baskerville lo consideraba digno de un regalo. La criada dejó una caja y se retiró. Al abrirla, Vikir vio 2 mambas ensangrentadas saliendo de ella. Sospechó que alguien, posiblemente una figura importante de la familia, había enviado a las serpientes para eliminarlo. Vikir, con una mezcla de odio y determinación, atrapó a ambas mambas con sus propias manos. Al día siguiente, el personal de la familia Baskerville quedó asombrado al encontrar al niño durmiendo junto a los cadáveres de las víboras. Las niñeras de turno fueron ejecutadas tras ser interrogadas, pero el motivo de las serpientes permaneció desconocido, salvo para Vikir. 8 años después, Vikir estaba en clase escuchando al maestro hablar sobre los niveles de esgrima. El instructor explicó que los practicantes avanzaban desde principiante en espada, pasando por experto en espada y espada graduada, hasta alcanzar el rango más alto, maestro de la espada. Se mencionó que Ser Hugo, el patriarca de los Baskerville, era un maestro de la espada, lo que provocó asombro entre los estudiantes. Sin embargo, Vikir, distraído, reflexionaba sobre el poder que necesitaba recuperar antes de su ceremonia de mayoría de edad. El maestro notó su estado pensativo y pensó bien de él, considerando su impresionante talento al haber resistido 7 minutos en el río Estigia. Los trillizos, sin embargo, no compartían esa admiración. Tras la clase, lo empujó y comenzó a burlarse de él, llamándolo «camión de basura», y registrando los rumores sobre su hazaña en el río y el enfrentamiento con las víboras cuando era solo un bebé. Vikir reconoció a los trillizos como los que lo habían apuñalado en el pasado cuando estaba huyendo tras la difamación. Eran conocidos como el tridente de Hugo le Baskerville, y sus nombres eran Highborough le Baskerville, Middleborough le Baskerville y Lowborough le Baskerville, los 3 de 9 años. Los trillizos continuaron burlándose de Vikir, diciéndole que dejara de mentir y que no les gustaba. Vikir pensó para sí mismo que serían un verdadero dolor de cabeza en solo 10 años y que podría ser una buena idea ponerlos en su lugar ahora. Mientras Vikir estaba frente a los trillizos, uno de ellos blandió un cuchillo y se burló de él con un rumor que había oído, que si te quedabas en el río Estigia durante el tiempo suficiente, tu cuerpo se volvería como el acero y serías inmune a las lesiones causadas por cuchillas. Los otros 2 trillizos hicieron eco con entusiasmo de su acuerdo, mientras que el tercero dio la orden a uno de los otros de sujetar a Vikir. El trillizo atrapó a Vikir desde atrás, tapándole la boca con una mano y diciendo, «Me comeré mi mano si puedes soportarlo». Durante 3 minutos Vikir no tuvo miedo y hasta siguió el juego cruel por un momento. Los trillizos intentaron hacerle daño con el cuchillo, pero pasaron 3 minutos, luego 10, y Vikir permaneció ileso. Los trillizos comenzaron a darse cuenta de que la leyenda que habían escuchado era cierta. Se aburrieron de su juego y comenzaron a liberar a Vikir. Mientras el trillizo que lo sostenía lo soltaba, notó sangre en su mano y se dio cuenta de que le faltaba un dedo. Vikir entonces escupió el dedo del trillizo de su boca. El trillizo se sorprendió y le preguntó a Vikir qué estaba haciendo.
Con una sonrisa malvada en su rostro, Vikir le recordó al trillizo su promesa de comerse su propia mano. Mientras tanto, los otros dos trillizos intentaban calmar la situación y sugirieron que fueran a un sacerdote para que les volviera a poner el dedo. Pero a Vikir no le interesó eso y, en su lugar, preguntó quién los dejó ir. El trillizo entonces atacó a Vikir con un cuchillo, llamándolo bastardo y recordándole que eran un año mayores que él. Vikir no esquivó el ataque y permitió que el cuchillo se clavara, pero para sorpresa de los trillizos, no pudo perforar su piel. Vikir le retorció la mano al trillizo y les recordó que habían olvidado que estaban tratando con él, un Baskerville, donde el poder y el talento superan a la edad. Con una mirada malvada en su rostro, Vikir sugirió que continuaran jugando hasta el final. Vikir retorció las manos del trillizo sin piedad, lo que le provocó un grito de dolor. En voz baja y amenazante, les dijo que estaban en Baskerville, donde la edad no importa siempre y cuando tengas fuerza y talento. Los trillizos, aterrorizados, se miraron en estado de shock. De repente, Vikir golpeó a los trillizos tirándolos al suelo, mientras los otros dos observaban con incredulidad. El tercer trillizo atacó a Vikir en un ataque de ira, pero él rápidamente lo pateó en la cara, haciéndolo caer al suelo. La habitación quedó en silencio mientras los trillizos yacían allí maltratados y rotos. Vikir permaneció de pie frente a ellos con una mirada fría e insensible. Luego les dijeron a los trillizos que mejorarían con el tratamiento, pero también les dejaron claro que no les dejaría salir de la habitación y que tendrían que vivir con la incomodidad de sus propios cuerpos. Sin embargo, sería generoso y permitiría que uno de ellos saliera. Los trillizos se sorprendieron y se sintieron aliviados al oír esto, y preguntaron cuál de ellos podía irse. Vikir tomó un cuchillo y lo arrojó frente a los trillizos diciéndoles que tendrían que decidir por sí mismos quién saldría de la habitación. Luego comenzó a irse, pero no antes de darse cuenta de la vuelta y emitir un comentario burlón diciendo que no podía esperar mucho, así que debería decidir rápidamente. Al menos uno de ustedes debería vivir bien. Los trillizos miraron el cuchillo y luego se miraron entre sí, dándose cuenta de que la supervivencia era su única opción. Comenzaron a pelear, cada uno tratando de agarrar el cuchillo y obtener la ventaja. Los sonidos de su lucha resonaron por la habitación y Vikir escuchó con satisfacción desde fuera. Había logrado dividir al tridente de Baskerville, enfrentándose a hermano contra hermano en una lucha por la supervivencia. En la oficina del patriarca, el mayordomo principal, John Barrymore, pronunció algunas palabras inquietantes. Le informó al patriarca del clan Baskerville, Hugo Le Baskerville, que el clan Moore había estado causando problemas en las minas de rubí, reclamándolas como su territorio. Sin embargo, el patriarca Hugo aseguró que se ocuparían del asunto cuando el clan Moore se pusiera en contacto con ellos. Luego, John informó sobre la evaluación provisional de la fortaleza juvenil e informó a la patriarca que el maestro Vikir había obtenido la puntuación más alta en el examen escrito. Juan informó al patriarca Hugo sobre un incidente significativo en la fortaleza juvenil. El patriarca, preocupado, preguntó cuántos jóvenes habían muerto, a lo que Juan respondió que no hubo víctimas fatales, pero sí lesiones graves. Highborough sufrió daños severos en sus dientes, Midleborough tenía la mandíbula destrozada, y Loughborough perdió el dedo índice izquierdo. Aunque habían recibido tratamiento médico, el daño psicológico parecía considerable. Hugo expresó sorpresa mencionando que los trillizos siempre habían sido muy unidos, y pidió más detalles. Juan explicó que la fricción había surgido con otro joven maestro, Vikir, un niño de 8 años que no solo superó a los trillizos en el examen escrito, sino que también los derrotó físicamente. Ante esto, Hugo convocó a Vikir a su oficina. Cuando llegó, el patriarca lo recibió con una mezcla de interés y severidad, comentando cuánto había crecido desde su último encuentro. Hugo abordó el tema directamente, preguntándole a Vikir sobre su enfrentamiento con los trillizos de 9 años. Vikir respondió tranquilamente, asegurando que los hermanos habían recibido tratamiento adecuado. Sin embargo, Hugo no se refería a las lesiones físicas, sino al impacto en su relación fraternal, que ahora estaba destrozada. Hugo preguntó si Vikir consideraba que había hecho algo mal. Vikir, con su mirada confiada y fría, respondió que no, argumentando que el más fuerte siempre tiene la razón. Hugo reveló entonces que, a pesar de todo, los trillizos habían decidido perdonar a Vikir. Esto sorprendió al joven, quien murmuró incrédulo, «¿Me perdonaron?
En ese momento recordó un evento de su vida pasada, una monja, hija de una familia arruinada por los Baskerville, que había perdonado al patriarca Hugo tras muchos años. Vikir repitió las palabras que Hugo le había dicho a esa monja: el perdón es solo una excusa de los débiles que carecen de fuerza para buscar venganza. El patriarca, lejos de reprocharlo, asintió satisfecho. Le ordenó a Barrymore, el mayordomo principal, que llevara a Vikir al almacén de alimentos y le permitiera tomar lo que quisiera como recompensa por su desempeño en el examen escrito. Antes de que se fuera, Hugo lo llamó hijo, y le aconsejó no perder ante los descendientes directos en la próxima evaluación. Vikir agradeció el consejo, pero su rostro estaba cargado de emociones contradictorias. En el almacén, Barrymore mostró a Vikir una caja sellada con chocolates de calidad excepcional. Explicó que estos eran un manjar muy codiciado, producido por el clan Moore, famosos por su habilidad en la confección de dulces. Este chocolate, fruto de arduas negociaciones, representaba una delicadeza reservada solo para los más destacados. Sin embargo, Vikir interrumpió al mayordomo rápidamente y declaró que no quería nada procesado. Barrymore quedó desconcertado y pidió aclaraciones. Entonces, Vikir solicitó granos de cacao sin procesar, apreciados por su aroma único. Aunque confundido, el mayordomo obedeció y ordenó traer los granos. Cuando Vikir mordió uno de los amargos granos de cacao, Barrymore le explicó que se trataba de granos de sangre negra, conocidos por su potente aroma y su capacidad para producir grandes cantidades de chocolate. Aunque Barrymore pensó que Vikir era un amante del chocolate dispuesto a soportar el sabor amargo para obtener más, Vikir rechazó la oferta de procesar los granos y afirmó que los consumiría tal como estaban, dejando al mayordomo intrigado por sus gustos inusuales. Pero Vikir tenía un propósito más allá del simple disfrute. Planeaba utilizar los granos en el próximo examen práctico que tendría lugar en 5 días, un evento que marcaría un giro inesperado en la historia del clan Baskerville. El riguroso camino de los Baskerville. En este mundo, el clan Baskerville es conocido como la familia de los Berserkers, una reputación construida a través de entrenamientos extremos y evaluaciones brutales a las que son sometidos sus hijos desde temprana edad. Desde que dan sus primeros pasos, los niños enfrentan pruebas de resistencia inhumanas, como correr por montañas empinadas y dormir junto a cadáveres de monstruos. Estas prácticas buscan fortalecer su resiliencia y forjar su determinación, haciendo del clan uno de los más temidos y respetados. A los 8 años, los niños enfrentan su verdadera prueba, una evaluación que define su posición en la familia. Esta prueba tiene lugar en una montaña conocida como Le Rousset-Lenoir, una región infestada de monstruos. Aquí, los jóvenes maestros son enviados a sobrevivir y demostrar su valía. Las reglas del examen. El instructor Pavlov Van Baskerville, conocido como el perro de sombra, reunió a los jóvenes y explicó las reglas. Tendrían que sobrevivir durante un mes en la montaña, enfrentándose a monstruos feroces. Pavlov detalló los criterios para ganar puntos. Sobrevivir, 10 puntos. No quedar incapacitado, 30 puntos. Derrotar a otros jóvenes maestros, 50 puntos. Vencer monstruos y sobrevivir, 70 puntos. Cumplir todas las condiciones anteriores, 90 puntos. Además, cada maestro llevaba una insignia que representaba su identidad, y robar la insignia de otro otorgaba puntos adicionales. Los jóvenes, conscientes de los peligros, se prepararon para enfrentar la prueba. Sin embargo, pocos sabían que Vikir, con sus granos de cacao y su plan secreto, tenía algo completamente diferente en mente, algo que alteraría el curso de esta evaluación y sacudiría los cimientos del clan Baskerville. Pavlov finalizó las reglas del examen destacando que cualquier participante que muriera recibiría 0 puntos sin importar sus logros previos. Además, recordó la lección del patriarca Hugo: un espadachín muere en el momento en que se vuelve arrogante. También advirtió que salir del área designada sería peligroso, ya que la montaña Le Rousset-Lenoir contenía secretos y peligros desconocidos. Recomendó a los participantes permanecer en las zonas controladas donde los monstruos ya habían sido subyugados. Informó, además, que los perros sombra observarían desde las sombras, calificándolos durante todo el examen. Cuando la campana sonó, marcando el inicio del examen, los jóvenes maestros corrieron en diferentes direcciones, buscando ubicarse en zonas estratégicas.
Algunos recordaron lugares del examen del año anterior que podrían ofrecer ventaja, mientras otros, inseguros de sus habilidades para sobrevivir solos, optaron por seguir a sus compañeros, planeando traicionarlos en el momento adecuado. Los trillizos cercanos a Vikir comenzaron a discutir, incapaces de ponerse de acuerdo sobre cómo proceder, mientras el nerviosismo y el miedo los dominaban. Vikir, en contraste, permanecía tranquilo y silencioso, ignorando el caos a su alrededor, mientras analizaba sus opciones. Su calma desconcertaba a quienes lo observaban, incapaces de discernir sus intenciones. Pavlov y los perros sombra vigilaban de cerca el desarrollo del examen. Aunque las muertes no estaban prohibidas, cualquier asesinato deliberado resultaría en la pérdida de puntos. Los guardianes estaban preparados para intervenir si la situación se tornaba demasiado peligrosa, intentando minimizar cualquier pérdida innecesaria de vidas. Un perro sombra asignado a observar a Vikir notó algo peculiar. Mientras los demás jóvenes buscaban enfrentamientos o zonas ventajosas, Vikir se dirigía tranquilamente hacia una zona restringida. Intrigado, el perro sombra lo siguió, preguntándose si realmente era el genio del que tanto se hablaba. Vikir llegó a un gran árbol en una zona apartada y examinó el terreno con cuidado. Decidió que el suelo blando era ideal para acampar y comenzó a recolectar madera, practicando movimientos básicos con un palo improvisado. Más tarde, se recostó bajo el árbol y se quedó dormido profundamente, algo completamente inesperado en medio del examen. El perro sombra que lo seguía se impacientó, observando cómo Vikir pasaba los días cavando hoyos, recolectando comida y equipo, sin buscar enfrentamientos ni hazañas notables. Dudando de los rumores sobre su genialidad, llegó a pensar que simplemente estaba evitando participar activamente en el examen. Frustrado por la aparente inactividad, el perro sombra abandonó a Vikir y fue a buscar algo más interesante. Tan pronto como el perro sombra se marchó, Vikir esbozó una sonrisa. Por fin podía actuar sin ser observado. Mientras disfrutaba de la tranquilidad bajo el árbol, recordó con nostalgia sus días anteriores cuando acampar al aire libre era parte de su vida diaria. Mientras los demás participantes agotaban sus energías enfrentando monstruos y compitiendo entre sí, Vikir avanzaba en silencio, desarrollando la primera etapa de su plan para sorprender a todos. Y bueno gente, así finalizamos este capítulo. Recuerden la meta de likes y comentarios para un próximo capítulo. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen.